Estudiantes, me alegra encontrarme con ustedes en esta aula virtual. Recuerde que estamos viendo la materia socioantropología. Y hoy entramos al sexto bloque de aprendizaje. Y en este sexto bloque de aprendizaje trataremos el tema de acto y potencia. Como ya ustedes tienen sus insumos, sus documentos y los han leído, ahora los invito para que desglosemos este contenido en 5 o 6 subtemas que son importantes para el aprendizaje. Primer subtema: generalidades de la educación. Segundo subtema: una definición concreta de acto y potencia. Tercer subtema: facultades afectivas. Cuarto subtema: apetitos sensitivos. Quinto subtema: temperamentos. Y miremos un sexto, que son las facultades superiores del hombre. Los invito para que, mirando sus contenidos, se acerquen al primer punto: generalidades de la educación. Todos estamos llamados a aprender, a no quedarnos estancados. Y esa educación ha venido evolucionando poco a poco. Basta mirar su historia y démosle en cortos minutos un recorrido. ¿Cómo empezó la educación? Empezó en familia. Papá y mamá, o los que estaban en casa, eran los que transmitían todo el conocimiento que la familia poseía. Y era un conocimiento global, integral. Los educaban en cultura, en su religión, en sus quehaceres, en sus saberes particulares. Eran educados según lo que la familia había aprendido. Era una transmisión, una educación de abuelos, de padres, de hijos, de nietos y de tataranietos. Fue el primer acercamiento a la educación. Pero al pasar los años y con los adelantos de Grecia, allí se empezó una educación en 2 niveles o en 2 formas. Los sofistas, que los sofistas no estaban interesados en la verdad, sino más bien en un interés personal, enseñaban, no importa fuera verdad o fuera mentira. Pero había otro estilo que era muy importante, y era el estudio filosófico. Los filósofos, que no buscaban ningún interés, o bueno, sí, el interés por el saber. Era el amor a la sabiduría, la entrega total. No les importaba el dinero ni las cosas materiales, solo que el ser humano aprendiera. Y aprendiera no en el error, sino en la verdad. Allí se utilizaba mucho la mayéutica, preguntas, respuestas. Era un saber inducido que iba llevando al aprendizaje. Muy importante. Luego, poco a poco, se fueron dando como las escuelas. Y allí tenemos las escuelas de Platón y las escuelas de Aristóteles. Y su único fin era aprender el amor al conocimiento, a la sabiduría. Pero luego pasamos este periodo de Grecia, de los filósofos,
y llegamos al Imperio Romano. Allí hubo muchas persecuciones, se destruyeron muchas cosas, las peleas entre Babilonia, entre Egipto, es decir, todo lo que habían acumulado por escrito en el saber, en el aprendizaje, la mayor parte se perdió. Pero ya la iglesia había recogido y guardado algunas bibliotecas. Y en esas dificultades de la iglesia empezó nuevamente a enseñar a través de la cátedra, en las iglesias, en los monasterios, con las bibliotecas que tenían guardadas, llevaban a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a que investigaran y aprendieran un poco. Tenían como 3, 4 objetivos claros en el Imperio Romano. Había que transmitir que una sociedad se comunicaran los unos a los otros y que no se quedaran atrás. Era lo primero. Luego había que transmitir la cultura, una cultura que llegara a todos. Luego, que esa cultura llegara a una civilización y que se mejorara la calidad de vida. Y por último, que fuera un conocimiento, una sabiduría, una cultura que integrara al ser humano en la evangelización, en los valores, en la ética, en la moral, en la justicia. De esta forma, en este Imperio Romano creció mucho el conocimiento. Pero pasa esta época y se llegó al siglo XI y al siglo XII. Aquí aparecieron las grandes universidades, la Universidad de París. Y estas universidades surgieron gracias a la teología y a la filosofía. Tratado de Dios, tratado de la razón, verdad y fe se complementaban y aparece la gran universidad. Y dentro de esa gran universidad el interés era llegar al nivel más alto del conocimiento, de la investigación, llegar a la verdad a través de la búsqueda de la investigación. Y aquí había una buena relación entre maestro y alumno, maestro, estudiante, educador, educando. De esta forma se da un gran conocimiento y un gran desarrollo en la parte educativa. Hoy ha progresado mucho más. Hoy tenemos las universidades virtuales. Hoy tenemos el autoaprendizaje, que lo vimos muy bien en el primer bloque de aprendizaje. Hoy la educación apunta al autoconocimiento, autoaprendizaje. Cada uno tiene procesos distintos de ir avanzando en el conocimiento. Pero usted, que se conoce, con sus ayudas pedagógicas, metodológicas, podrá llegar al conocimiento, al saber, a la verdadera educación. Pero bueno, dejemos este primer punto y acerquémonos al segundo punto: acto, potencia. Para conocer un poquito lo que es acto y potencia, es bueno que cada uno de ustedes, estudiantes, investigue un poquito qué es metafísica. Metafísica es lo que hay más allá, lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar, pero que son verdades tangibles que nos ayudan al progreso de la sociedad y del ser humano. Cuando hablamos de acto y potencia, cuando hablamos de potencia, es una realidad, un ser que puede llegar a ser. Desea algo, está en potencia de. Ustedes, los estudiantes de psicología o de derecho o de idiomas, están en potencia de llegar a ser buenos abogados. Están en potencia
de ser buenos psicólogos. Están en potencia de ser los que mejores hablan distintos idiomas. En potencia porque son estudiantes. Acto, cuando ya pudieron graduarse, pero más que un graduarse, que sepa dominar ese saber. En derecho, que conozca las leyes, se defienda y que tenga un título que lo respalde. En idiomas, que pueda hablar 2 o 3 idiomas sin ninguna dificultad, a lo menos 2, español, inglés, bueno, o francés, o portugués, o alemán, o mandarín, pero que tiene la capacidad de hablarlos, que los domina. Ya usted llegó a ser acto lo que deseaba. De igual, un psicólogo ya tiene las capacidades, las herramientas para poder poner su profesión al servicio de los demás. Y así sucesivamente, acto potencia. Todos estamos potencializados a mejorar, a ser competitivos. Todos estamos en potencia de tener mejor calidad de vida. Todos estamos en potencia de realizarnos. Todos estamos en potencia de ser felices. Estamos en potencia de ser exitosos. En potencia. Nos toca a cada uno de nosotros ejercitarnos para que esa potencialidad que tenemos y esos medios que se nos dan y se nos brindan lleguen a la realidad, lleguen a perfeccionarse y será acto. Es muy importante que ustedes distingan acto y potencia y que les ayude para poder seguir incursionando en el saber, en el aprendizaje, en su carrera, no de una manera mediocre, sino auténtica, perfeccionista. Pero acerquémonos al tercer punto, facultades afectivas. Y aquí, cuando hablamos de facultades afectivas, podemos hablar de facultades sensitivas y de facultades intelectuales. Sensitivas, que me llama, que deseo, que hoy quiero algo, es una facultad. Intelectivas, intelectual, es un apetito, una facultad, una afección al saber, que no quiero quedarme estancado. Todos los días tenemos que aprender. Todos los días tenemos que incursionar en ese modelo pedagógico que me va llevando a saber y aprender cosas más para ser competitivos. Y para esto es muy importante la voluntad. Y la voluntad es la que me da como un termómetro de poder alcanzar entre esa afección o ese deseo, esa parte sensitiva que me da como deseo de alcanzar algo, pero que es la voluntad, en cierta manera, la que me va ayudando a perseverar en ese deseo, o la que me estanca. Por ello es muy importante las facultades afectivas. Siempre he de soñar, he de desear adquirir muchas cosas del saber en el diario vivir. Sin duda alguna que para esto me ayudarán mucho los objetivos, y objetivos claros. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las barreras que tengo para llegar allá? ¿Y cómo los puedo solucionar? No solamente esa parte de desear, de llegar, sino también de esa fuerza de voluntad y de esa capacidad que me va dando el saber, el conocimiento, para poder llegar hasta donde yo deseo. Pero acerquémonos al cuarto subtema. Apetitivos, sensitivos y también afectivos.
Aquí podemos decir que es la pasión del lenguaje por la filosofía, por el saber, apetito. Todos los días tengo que desear aprender más. Cuando un profesional no tiene un apetito de saber más, se estanca y sus títulos quedan pegados en la pared. Hemos de tener apetitos de saber todos los días, porque nadie es tan sabio que no lo sepa todo, ni nadie tan ignorante que no sepa nada. A todo intelectual le falta mucho por aprender, pero no hay ningún ignorante. Hay unos sabios en unas cosas que yo no las sé. Tener el deseo, apetitos del saber es muy importante. Si no tengo apetito del saber, en mí entra la pasividad, la tranquilidad. Si no tengo apetito, me estanco y retrocedo. Porque cuando yo no estoy en contacto con los libros, con el saber, con la investigación, esto me lleva a ir olvidando poco a poco, o a perezarse mi cerebro, a perezarse el deseo de saber y de conocer. Por ello, yo tengo que ser un apasionado por el saber. Si en mí no hay pasión por el saber, si estoy buscando otros intereses, imposible ser un buen profesional. Para ello se necesita, en este apetito de esa sensibilidad del saber, también una esperanza de aprender, esperanza de mejorar, esperanza de construir, esperanza de ser alguien. Pero pasemos a un quinto punto: temperamentos. Hay muchos temperamentos en el ser humano, y esos temperamentos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Está la melancolía, está la cólera, está la parte pasiva, y todo esto afecta positiva o negativamente en el aprendizaje. Nosotros tenemos que ir teniendo un equilibrio en el temperamento, y el temperamento tiene que ser manejado. Son muchos los hogares que se han perdido por el temperamento. Son muchos profesionales muy buenos y muy capaces que han perdido su trabajo por no manejar su temperamento, por no controlar su temperamento. Muchos han fracasado por el temperamento, no por la capacidad de aprender. Hay muchos que tienen una capacidad muy grande de aprender, pero no toleran nada. Ni al profesor, ni al estudiante, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Por el temperamento empieza el fracaso, quien lo creyera. Hay que revisar mucho el temperamento de uno y el temperamento de los demás. No puedo ser ni tan pasivo ni de correr tanto que me canse. No puedo ser tan visionario en cosas que no alcanzo, pero no visionar, porque entonces seré una persona muy pobre, muy mísera. Es importante controlar, manejar, graduar el temperamento para poder ser eficientes, competitivos, para poder ser exitosos, para poder ser felices y hacer felices a los demás. Pero quiero que nos acerquemos al sexto punto: facultades superiores del hombre, facultades superiores del ser humano. Quisiera destacar sus 4 facultades superiores del hombre. El entendimiento. En nosotros hay un entendimiento superior al de los animales. Ese entendimiento es como la puerta para poder llegar al saber de muchas cosas. Entiendo y me da el paso al segundo, que es la inteligencia. Mi inteligencia gradualmente se va desarrollando
en la medida en que yo voy ejercitando y le voy permitiendo a mi cerebro que desarrolle en algunas competencias. Por ello hay diversidad de competencias, diversidad de profesiones, diversidad de quehaceres, por su inteligencia. Todos tenemos entendimiento, pero no todos desarrollan su inteligencia, su potencialidad. Todos tenemos potencialidad para desarrollar la inteligencia, pero a veces no lo hacemos. Por ello vale la pena desarrollar la inteligencia. Y ya ustedes saben que les he hablado, digamos, como de las funciones del cerebro, de ese cerebro que es uno, pero que está dividido en 3 hemisferios, o en 3 grupos, o en 3 bloques. El cerebro izquierdo, que es el que razona, el que piensa, el analítico, el que se interroga, el que se responde. Está el cerebro derecho, que es el romántico, el soñador, el creativo. Y está el cerebro central, que es el que combina las 2 partes del cerebro, el izquierdo y el derecho. Y aquí es donde se realizan los gerentes. Aquí es donde hay capacidad de ser un gran empresario. Aquí es donde hay capacidad de realizar lo que piensa y lo que sueña. En Colombia se maneja mucho el cerebro izquierdo, que piensa mucho. Y ni se diga el cerebro derecho, somos muy soñadores. Pero no desarrollamos el cerebro central, que es el que necesitamos para realizarnos, que es el que necesitamos para ser felices, para ser exitosos, para realizar en nuestra vida una tarea o una misión como buenos profesionales. Por ello, la importancia de desarrollar nuestro cerebro, y esto lo permite la inteligencia. Pero tenemos también la voluntad. A usted se le da muchas cosas, pero a veces la voluntad no nos permite, somos perezosos. Tenemos una voluntad tan frágil que otro me daña la voluntad. Llega alguien y me dice: oiga, ¿para qué va a estudiar? Mire ese profesional cómo sufre. Y de inmediato mi voluntad obedece ese comando que me dicen y dejo de estudiar, porque no manejo mi voluntad, porque no soy gerente de mi voluntad, porque no tengo una voluntad férrea. Los que han llegado al éxito no son los que más saben, los más inteligentes, sino los que tienen mayor fuerza de voluntad, los que tienen una buena disciplina. Ellos son los que son tenaces, los que son constantes, los que perseveran. Usted no podrá ser un buen profesional, óiganlo bien, si no maneja tu voluntad. Si tu voluntad te la maneja, será una persona frustrada. Pero si tú manejas tu voluntad, llegarás a muy lejos. Esta facultad tenemos que aprender a manejarla nosotros mismos, y ahí podremos decir que yo soy el ser de mi vida y no el ser del otro. Y la cuarta facultad del hombre a nivel superior es la libertad. Todos somos libres, aunque se hable en un país que no hay libertad, que somos coaccionados, y en verdad hay muchas coacciones, pero en verdad yo soy libre de elegir, y eso empieza por el día que empieza. Soy libre para ponerme una camisa roja o verde o amarilla, soy libre para utilizar una falda o un vestido o un blue jean, soy libre para elegir los colores, soy libre a veces para escuchar la música que yo quiero, soy libre para aprender. La libertad. ¿Cuán importante es la libertad? Por ello, cuando alguien ha decidido
emprender una carrera debe ser muy libre. Si usted está coaccionado por los demás o por la sociedad en una carrera, puede fracasar, a no ser que en el caminar de su carrera su voluntad sea tan fuerte que diga en verdad, esta es, y la inteligencia le ayuda, la voluntad le ayuda, como a ubicarse en ese contexto y a sentirse realizado. La libertad juega un papel muy importante en el ser humano. Hoy los invito en este bloque de aprendizaje para que sigan adelante. Recuerden lo que yo les he dicho. No es el profesor el que tiene que aprender, ya tiene su título, son ustedes. Y el que aprende, aprende para sí, no para el otro. Y no se aprende para un examen, ni para una nota. Muchos de ustedes estarán diciendo, el profesor de socioantropología no me ha dado la nota. ¿Qué te interesa más? ¿El saber o la nota? Pero no se preocupe, todo es importante. Ninguno va a perder. Pero eso sí, estudia en casa. Prepárate. Tiene el internet, tiene las guías, tiene los bloques de aprendizaje y desarrolla los talleres que siempre suelo dejar. Ustedes saben que son 3 talleres, 3 puntos esenciales en cada bloque de aprendizaje. Primero, un resumen del tema. Segundo, un mapa conceptual. Y tercero, un trabajo intelectual por usted. Puede ser un artículo de opinión plasmado en su blogger, ya sea una poesía, ya sea un artículo de opinión, ya sea una historia, etc. Esos 3 puntos son muy importantes para mí y también para ti. Éxitos. Nos vemos en el próximo bloque de aprendizaje número 7. Prepárate antes de llegar a ver este bloque leyendo los insumos que ya tienes en su correo electrónico. Éxitos, estudiantes. Quédate en casa, pero aprenda mucho.